Primero que todo, pues, por supuesto, darle las gracias por haber aceptado nuestra Con invitación. mucho gusto y perdón que la pospuse y luego te cambié la hora, pero bueno, No, de para repente nada. pueden ser trabajos complicados. La gente dice, los embajadores, ¿qué hacen? Sí, sí. Más de lo que se cree. No, por supuesto. Uno piensa que no tiene trabajo, pero detrás del back office Sí, siempre sí, hay trabajo. bastante. Bueno, principalmente esta entrevista, como le mencioné antes por correo, es para editarla y publicarla en nuestra revista La Global Channel, que es una revista digital que está llegando ahorita a más de 450.000 empresarios a nivel mundial con nuestra base de datos que estamos manejando de forma gratuita, ¿ok? Entonces, bueno, aquí redacté unas breves preguntas. Entonces vamos a comenzar. Según los acuerdos de libre comercio que México sostiene con otras naciones, dan amplitud para la inversión extranjera, por supuesto. Aparte de estos tratados, ¿cuáles otras ventajas tiene México para la inversión? Bueno, primero, Jaciel, hay que recordar, mucha gente no lo sabe, que México hoy día a nivel mundial es el país que tiene la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio firmados y vigentes. Tenemos 45 acuerdos de libre comercio. Okay. Desde el primero que firmamos con Chile, mucha gente cree que el primero fue el NAFTA, no. El primer acuerdo de libre comercio que firmamos fue con Chile en 1991. Okay. Bueno, han ido creciendo, se han ido multiplicando, inclusive el último, con Jordania. Okay. Eso te da una idea de cómo se ha diversificado el comercio internacional de México y su red de acuerdos de libre comercio. Entonces, la red, la cobertura geográfica de los acuerdos de libre comercio que tiene México es global y sigue creciendo. Acaba de entrar en vigor el acuerdo con Panamá. Exacto. Pero aparte de los acuerdos de libre comercio, ¿qué más tiene México? Bueno, sin duda, la geografía le ayuda. Sí, señor. Estamos en medio de Norteamérica, el principal mercado del mundo. Tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y eso, bueno, es una gran ventaja. Sí, tener 3.200 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo ayuda. Pero yo te diría que hace visible a nivel mundial. sí, nos pone en el mapa, pero no todo es eso. Por eso tu pregunta es importante, pues, ¿qué más? Bueno, yo te diría, México es un país con ambiente de negocios, con cultura empresarial. Es un país donde hacer negocios es fácil. Hay otros países, tú los conoces mejor que yo, donde no es tan fácil hacer negocios, o porque es burocrático, o porque es lento, o porque es tortuoso. En México el ambiente de negocios es proempresarial a nivel de gobierno y de iniciativa privada, y eso facilita los acuerdos y los negocios. Segundo, yo te diría que también nos ayudan, y también la geografía tiene que ver con esto, los costos. Sí. Los costos de producción en México, comparado con sus principales competidores, son más bajos, o son de nivel similar. Yo te voy a decir, porque tengo ya algunos años en este oficio, cuando yo era agregado comercial de México en Italia hace muchos años, acabamos de firmar el TLC con Estados Unidos y Canadá, y aún así nosotros veíamos que empezaba el auge de China, y muchas empresas decidieron irse a China. En razón, en ese entonces no era tanto el mercado interno chino, sino los costos de producción, que eran muy bajos. Hoy día muchas de esas empresas que se fueron ya regresaron a México, porque se dieron cuenta que los costos de producción son ya iguales o menores, y que la mayoría de sus inversiones en China buscaban exportar a Estados Unidos. Entonces, qué mejor que producir en México y exportar con costos
de producción mexicanos, Claro, y con costos de transporte infinitamente más bajos. por supuesto. Entonces yo te diría, hay un ambiente de negocios, está bastante desregulado el mundo de los negocios, y somos en términos de costos muy competitivos. Ok, buenísimo. Eso da respuesta a la pregunta. En cuanto, o sea, a nivel de exportación, México ha crecido mucho, pero hay diferentes zonas de México que han crecido más en cuanto a producción. ¿Cómo plantea la nación aumentar el beneficio en aquellas zonas que aún no se han aprovechado de este fenómeno? Bueno, mira, tu pregunta es importante, duele un poco, debo de reconocértelo, porque ciertamente todos los países del mundo tienen regiones, pero ciertamente sería inútil negar que la parte más favorecida, la modernidad económica, la más beneficiada de los acuerdos de libre comercio ha sido el centro norte de México, que es un país grande. No quiere decir que no haya habido también beneficios en el sur de México, el sur del país, pero han sido menores. O sea, hay un rezago, hay diferencias regionales entre un norte más próspero y un sur más atrasado. ¿Qué haremos, qué estamos haciendo para cerrar la brecha social entre el norte y el sur? Bueno, desde luego muchas cosas, pero lo primero es inversión en infraestructura. Okay. El sur de la República es mucho más pobre en infraestructura, entonces construir carreteras, aeropuertos, puertos, aduanas, ayudaría muchísimo, y se está haciendo. Okay. Sobre todo los estados más rezagados de la República, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo. Ahí hay un rezago social, y sin duda hay mucha inversión en infraestructura en los últimos años. Otro factor importante para cerrar este desequilibrio regional es la educación. O sea, tú puedes tener infraestructura, tú puedes tener inversiones, pero si no tienes gente educada, obviamente el rezago va a prevalecer, y sin duda se está invirtiendo mucho en términos educativos, en educación tecnológica en el centro-sur de la República. Okay. Y el tercer reto que yo creo que tenemos que considerar son las cadenas, la integración de cadenas productivas. Muchas pymes, pequeñas y medianas empresas del sur pueden y deben de ser proveedoras de las grandes empresas exportadoras, que en su mayoría están en el centro norte de la República. Exacto. Y en eso yo creo que también hay una política industrial, una política pública que está favoreciendo una mayor integración de cadenas productivas entre el sur y el norte de la República. En cuanto a materia prima se refiere... Bueno, mira, materias primas habría que ver cuál, Jaciel, porque hay muchas materias primas en el norte de la República, no todas están en el sur. La industria minera es mucho más fuerte en el centro norte de la República que en el sur. El sur tiene una ganadería fuerte, tiene en algunos sectores agricultura intensiva, el café, por ejemplo, el mejor café, la mayor cantidad de café, tú sabes, vienes de país cafetalero también, eso viene del sur. Entonces, en materias primas yo creo que México tiene una distribución bastante equitativa de materias primas. En muchas partes de la República se da. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué proyecciones o proyectos tiene el gobierno mexicano para aumentar o beneficiarse del proceso de importación-exportación? ¿Hay nuevos convenios y alianzas estratégicas a la vista? Bueno, yo creo que tú, como buena venezolana y mitad colombiana, debes de estar enterada de lo exitoso que ha sido en poco tiempo la Alianza para el Pacífico, que es un esquema muy novedoso que empezó hace escasos 2 años entre Chile, Perú, Colombia y México, y que busca una integración bastante a fondo, porque no es solo la parte comercial en donde se están haciendo cosas extraordinarias, inclusive hasta la parte de movilidad de personas. Sí. Con algunos de estos países, por ejemplo con Perú y Colombia, había visas
Se quitaron las visas y bueno, el auge del turismo ha sido impresionante en ambos sentidos. Pero Colombia, por ponerte el ejemplo, con Chile hay relaciones históricas. Te decía, el primer acuerdo de libre comercio que firmamos fue con Chile. Pero con Colombia nuestra relación comercial económica era, pues básicamente, yo te diría, baja. Para el potencial muy pobre. Hoy Colombia es ya, asómbrate, el segundo socio comercial de México en América Latina, solo después de Brasil. Y esto en buena medida ha sido también un acicate que se explica por la Alianza para el Pacífico. Entonces, este es un nuevo proyecto de gran envergadura, de gran respiro, que está resultando tremendamente exitoso. Y otro proyecto en el que México está participando, y seguramente tú lo estás siguiendo de cerca, es el Acuerdo Transpacífico, que este es un acuerdo enormemente ambicioso, porque eso va a acercar las dos orillas del Pacífico, va a acercar a Norteamérica y Centro y Sudamérica con Asia, la cuenca del Pacífico. Entonces México es parte de estas negociaciones, de estas pláticas, y yo creo que cuando esto cuaje, no sé, nadie sabe poner una fecha, pues todos van a salir ganando. Esto va a ser una revolución comercial a nivel mundial. Entonces son dos proyectos en los que México, en uno ya está activamente involucrado, en el otro va a ser un activo participante. Sí, y para muchos países de Latinoamérica también que se integren. Claro. Seguimos. ¿Cómo logró y cómo planea México mantener su posición entre los primeros 15 lugares más atractivos para la inversión a nivel mundial? Bueno, qué curioso que me preguntas esto, Jaciel, el día que se anuncia que México pasó a ocupar el 9º lugar mundial en captación de inversión extranjera. Ayer se dieron las cifras. El año pasado fuimos el 12º y este año somos el 9º. O sea, 3 escalones en un año no es cualquier cosa. Y sin embargo, queremos más y necesitamos más. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se explica este salto importante en 3 escalones? Yo te diría, básicamente, que las cosas se están dando, que la inversión que llega a México está resultando redituable. O sea, prácticamente todas las empresas extranjeras, multinacionales, que ya estaban en México, ninguna se está retirando y todas están anunciando expansión. Todas están incrementando su escala de producción. Y la otra cosa que te explica por qué dimos este salto es que en México hubo una enorme revolución en los últimos 2 años con la aprobación de 11 diferentes reformas estructurales. En mi generación, Jaciel, crecimos convencidos, resignados de que había reformas que no eran posibles ni que serían jamás posibles. La reforma fiscal, la educativa, laboral, la de telecomunicaciones, la energética, la laboral. Nosotros dijimos, no se va a poder, nunca se van a lograr los consensos políticos y vamos a cederle este país a la siguiente generación y nos vamos a ir sin haber visto las reformas aprobadas. Se aprobaron 11 reformas estructurales, o sea, cuando te digo estructurales, de fondo, que van a tardar en verse, porque la reforma energética, antes de que empecemos a ver la inversión extranjera, porque tú sabes que desde 1938 hasta 2013, la inversión privada, no solo extranjera, también inversión privada mexicana estaba prohibida en la industria energética. Imagínate el cambio que esto implica. Entonces, este tipo de reformas van a tardar en decantarse, en verse, pero todas combinadas, estas 11 reformas estructurales le van a dar al país una enorme competitividad y por eso yo te digo, se explica que seamos el 9º y no te asombres, Jaciel, que en un par de años, en unos 4 o 5 años, podamos ser inclusive el 8º, el 7º captador de inversión extranjera. Qué bueno escuchar eso. Ojalá.
Ojalá. Sí, señor. Y bueno, por los proyectos que, o sea, que han ido desarrollando y que bueno, lo han hecho de forma correcta, pues eso les ha permitido pues establecerse ahora como en los primeros lugares de la inversión mundial. Y sí, el noveno hoy día. El noveno. Sí. Ok. Bueno, ya México es el primer exportador de América Latina. Planea aumentar sus exportaciones y posicionarse como el primer proveedor en alguna otra nación aparte de los Estados Unidos. Bueno, sí somos en efecto el principal exportador en América Latina. Más del 50% de la exportación de América Latina es mexicana. Obviamente, esto se explica en buena medida por el auge de la manufactura. Claro. No se te olvide, Jaciel, eres muy joven, pero yo sí viví esos años en que México se convirtió de la noche a la mañana, en los años 70 y en los 80 en un país petrolero, como lo es hoy Venezuela. Okay. Y el 80% de la economía dependía del petróleo. Okay. Hoy, en 20 años se hizo una revolución y hoy México es un país manufacturero. Entonces, hoy México manufactura todo. Sí. Desde un mueble, vestido, hasta, bueno, nos volvimos, como sabes, el cuarto país exportador de coches a nivel mundial y el séptimo productor de coches a nivel mundial. Ya rebasamos a Francia en producción de coches. Pero estamos produciendo aviones, ya, estamos produciendo ya helicópteros. No descansa, no están descansando. Bueno, se están dando bien las cosas, no por arte de magia y obviamente voluntad política. Claro. Hay recursos y se están haciendo las cosas bien. No estoy pintándote la vida en rosa, hay desde luego rezagos, hay problemas, pero ciertamente las cosas están mejorando. Pero, ¿qué otros mercados debemos de atacar? Ciertamente yo veo un enorme potencial en América Latina. Okay. Yo creo que México tiene muchísimo que avanzar porque es competitivo en América Latina. Sí. Y obviamente es conveniente porque cuanto más se exporta en México a América Latina, también importará más de América Latina. Entonces todo el mundo va a salir ganando. Asia, sin duda tenemos que posicionarnos más en los mercados asiáticos. No le estamos exportando mucho a Asia. Okay. Bueno, es el principal mercado del mundo como región. Y África, no se nos olvide, Jaciel, que África, tú lo sabes, es la región del mundo que está creciendo más rápido. Está creciendo a tasas del 4 o 5%. México prácticamente ha estado ausente de África durante años. Tenemos solo 7 embajadas en África. Me da pena decirlo. Estamos creciendo, teníamos 4 hace poquitos años, ya tenemos 7, pero si tú ves, por ejemplo, Brasil, si tú ves Cuba, tienen una red de embajadas mucho mayor que la de nosotros. Entonces, México tiene que darle la vuelta otra vez al mapamundi y darse cuenta que está desperdiciando oportunidades. Y además, estamos exportando mucho más, entonces necesitamos abrir nuevos mercados. Exacto. Ok. Buenísimo. Ok, parte de las ventajas que ciertos inversores consideran son las tributarias. Ya México ofrece estas ventajas, pero ¿existen planes para modificarlas y hacerlas más atractivas? A ver, mira, no, porque no ha sido necesario. Y te puede parecer paradójico, porque mucho el caso de Irlanda. Irlanda en buena medida explicas su éxito en la atracción de inversión con política fiscal, con política tributaria. La tasa corporativa que aplican del 12.5% pues es súper competitiva, por mucho la más baja de la Unión Europea. México no ha aplicado este tipo de políticas. La tasa tributaria no es precisamente baja, no es tampoco alta, pero yo te diría que no ha sido tampoco necesario. Se ha demostrado que sigue llegando la inversión extranjera en México aún sin reducir la carga fiscal. Entonces yo te diría que las políticas que ha seguido México de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de recursos humanos, pero sobre todo de apertura comercial y de ambiente de negocios han sido suficientes para atraer más inversión.
Somos un país, y esta es una de las notas que yo quisiera que mejorase en mi país, Jaciel. Somos en América Latina, solo después de Guatemala, el segundo país con la más baja recaudación fiscal en comparación con el Producto Interno Bruto. Guatemala recauda el 12, 13%. México, aún con la reciente reforma fiscal que también se aprobó, estamos recaudando el 17, 18% comparado con el Producto Interno Bruto, cuando Brasil, por ejemplo, recauda el 36, 37%. Entonces, esa es una tarea pendiente en México, que tenemos que recaudar más y mejor. Pero aún así, la apertura comercial que hemos tenido hoy y las políticas de incentivo a la inversión extranjera han sido suficientes para que la inversión siga llegando. Ok, buenísimo. Bueno, la siguiente, pues ya nos ha dado una breboca de lo que piensa. Sin embargo, ¿qué piensa el señor embajador en cuanto a la globalización en términos de intercambio económico empresarial? Bueno, la globalización es inevitable. Y a ver, los negocios los hacen los empresarios, básicamente. Los gobiernos, las embajadas, las agencias oficiales, estamos para facilitar y promover los contactos y los negocios, pero los negocios los hacen los empresarios. Entonces, la verdadera globalización, Jaciel, es empresarial. Los gobiernos nos podemos sentar a negociar acuerdos de libre comercio, facilitar las cosas, facilitar el diálogo, pero el negocio finalmente lo hacen los empresarios. Y yo te puedo decir que en México, hay empresas mexicanas globales, tú conoces algunas, los Vitro, los Bimbos, los Gruma, los Cemex, los Modelos, bueno, Modelo ya la compró una empresa belga, pero hay empresas globales, pero el empresario mexicano empezó a salir al mundo no hace mucho. El mediano y el pequeño empresario están saliendo en los últimos años. Entonces estamos entrando en un nuevo ciclo de globalización empresarial que le está haciendo un gran beneficio al país. Te invitaba al inicio de esta charla y te vuelvo a invitar, y a través de tu revista invito a los que nos escuchen antes del 15 de mayo a un desayuno de negocios con el doctor Pedro Aspe, que es uno de los mejores economistas, no solo de México, yo te diría del mundo, que nos va a dar una visión de la economía global y que es ahora un empresario de estos mexicanos que están jugando en ligas mayores, que están jugando internacionalmente y que además lo están haciendo con mucho éxito. Encantado para nosotros poder asistir. No, eres bienvenida. Nomás sí mándame los nombres de las personas que irían para registrarlos, para que les den el acceso. Vale, buenísimo. Bueno, el libre comercio es parte del éxito detrás del crecimiento económico de muchas naciones. ¿Cuál es la posición de México al respecto? ¿Cómo se posiciona México como Estado rico en materia prima? Ya lo habíamos comentado. Están agendadas nuevas reformas a la política económica de México para consolidarse como una nación altamente atractiva para la inversión directamente. Bueno, un poco ya hablábamos de este tema con las reformas estructurales. México, insisto, tan entendió que no podemos seguir atrayendo inversión, incrementando exportaciones, sin abrirnos o sin reformar o eliminar cuellos de botella estructurales que históricamente tuvimos. Esas 11 reformas estructurales se hicieron en poco tiempo. Yo todavía, como mexicano, no lo acabo de creer que haya sido posible. Va a tardar tiempo en que esto detone completamente, pero ahí van. Yo te puedo decir, la reforma de las telecomunicaciones, Jaciel. México era un país caro en materia de telecomunicaciones. Yo he vivido 4 años en este país. En esta última vez que fui a México, noté sustancialmente
cómo disminuyó el precio del uso del teléfono celular. O sea, decía, ¿qué pasó aquí? En todo el mundo estamos acostumbrados a pagar más por la telefonía celular. En México, desde que se aprobó la reforma, desde que hay más competencia, disminuyó y se siente en el bolsillo. Entonces, tú escala esto a nivel macro, pues para una empresa va a ser un ahorro impresionante de dinero que va a poder invertir en otros rubros. Pero ciertamente todo esto da pie para que México siga atrayendo inversión y para que se vuelva más y más una potencia manufacturera diversificada. Nosotros dejamos de depender de los recursos naturales o de las materias primas o de los commodities hace mucho tiempo. Tú ve cómo han sufrido algunos países del mundo porque China era un gran importador de materias primas. China dejó de importar, bueno, sigue importando muchísimo, pero importa mucho menos. Y bueno, los países que dependían de la exportación de materia prima están sufriendo. México afortunadamente ya no lo es, y por eso nuestra situación económica, sin ser lo boyante que quisiéramos y que necesitáramos, estamos creciendo. De entre las grandes economías de América Latina es la que más está creciendo. Sí, es así. Bueno, cambiando un poco el tema, en cuanto a la seguridad ciudadana, como en varias naciones latinoamericanas, es uno de los obstáculos que muchos inversores señalan a la hora de invertir. ¿México tiene algún plan para aumentar la seguridad y hacerse más atractiva en estos aspectos para los posibles inversores? Que me imagino. Es un tema complejo. Sí. Es un tema complejo, no lo orgullo, qué bueno que lo preguntas. Hemos pasado momentos difíciles, hemos estado en la prensa internacional por episodios tristes de delincuencia organizada. Perdón, pero estoy saliendo una gripa. No se preocupe. Y también en ese frente se han tomado distintos tipos de políticas. Algunas también necesitarán tiempo para verse los resultados. Pero en las zonas en donde había claramente emergencia, donde el crimen organizado estaba anidado y creando gravísimos problemas, el caso de Ciudad Juárez, que fue un caso emblemático, Tijuana, que fue un caso emblemático, la situación era realmente crítica y fueron políticas orquestadas desde el gobierno central, el gobierno federal, en múltiples frentes: social, económico, cultural, educativo, artístico, deportivo. Claro. Se invirtió mucho dinero y se le dio la vuelta a la tortilla, como decimos en México. Y en algunas de estas ciudades, francamente, no te voy a decir que los problemas hayan desaparecido del todo, pero están lejos, años luz, de la gravedad a la que llegaron hace algunos años. Y por eso a estas mismas ciudades está llegando mucha inversión extranjera, a la zona maquiladora, a la frontera con Estados Unidos. Pero inclusive en los lugares donde no hemos llegado a situaciones de emergencia, yo te diría que esta estrategia de hacer una policía, una gendarmería nacional mejor pagada, más profesional, mejor equipada, con mayor inteligencia, está poco a poco dando frutos. Tú ves las estadísticas: homicidios, asaltos, secuestros, sin decirte que el problema está resuelto. En poco tiempo esta política de desarrollo de equipos de seguridad más profesionales empieza a dar resultados. Estamos en prácticamente todos los indicadores que tienen que ver con seguridad social. Estamos hablando de un 15, un 20% de disminución de los principales delitos, desde homicidio hasta robo, secuestro, etcétera, etcétera. Esto va a llevar tiempo. Jaciel, México es un país grande. Teníamos policías municipales mal pagadas, mal equipadas, muy corruptas. Tenemos 2.500 municipios en México. Imagínate el caos que era tener policías en cada municipio. Claro. Había municipios en donde tenían un policía. Claro.
Entonces el empezar a hacer policías de mando único a nivel estatal de una gendarmería nacional va a llevar tiempo, pero se está caminando en la dirección correcta, y yo te diría, a ver, no estoy cantando victoria, además el tema de crimen organizado es internacional, no es un tema exclusivamente de México. México no produce armas, para matar gente se necesitan armas. Sí, claro. Los países no están muy interesados en disminuir sus exportaciones de armas. El consumo de droga. México tiene consumo de droga, pero nada comparable con Estados Unidos, que es por mucho el principal consumidor de drogas. Si hubiera menos demanda, habría mucho menos oferta. Entonces México está atrapado geográficamente también entre un sur que produce y un norte que consume. Entonces la policía hace su mejor esfuerzo, pero no siempre es suficiente. Entonces bueno, por eso ya hay un debate internacional de entrarle al tema de la legalización, sino de todas, de algunas drogas. Es un tema que está creciendo. Hay, bueno, Estados Unidos, la paradoja, que es un país que combate con armas el consumo y el tráfico de drogas, y tiene ya estados que han legalizado el uso recreativo de las drogas, o sea, de la marihuana, por ejemplo. Entonces, bueno, es un mundo que está en fase de reflexión, en fase de revisión de muchas políticas que han fracasado, y tal vez pensar en eso en algún momento podría ayudar a quitarle poder, a quitarle recursos al crimen organizado. ¿Pero siente que ha mejorado en los últimos años? ¿En qué sentido? En términos de estadísticas. No, sí, te lo decía. Si tú ves los principales indicadores relacionados con crimen organizado, México ha dado un paso adelante, sin duda. Ok, vale. Bueno. Ok. Volvemos a cambiar un poquito de tema. En cuanto a cuál es la perspectiva en desarrollo de infraestructura en el sector salud en México. Proyectos como los hospitales, producción e importación de suministros médicos, tecnología para la salud. ¿Cómo afronta México estos desafíos en cuanto a la salud? Bueno, es un tema sensible, clave. Hemos avanzado también. Las expectativas de vida, te lo dicen, México es un país donde ahora se viven en promedio 77 años, para el caso de las mujeres, 73 para los varones. Hace 20 años andábamos 10 años abajo de esto. Sí tenemos mejor infraestructura hospitalaria, tenemos una mayor cantidad y mejor calidad de médicos, de enfermeras, pero yo creo que en donde ha habido notables avances en México en este frente, Jaciel, es en la cobertura universal del seguro. Hoy todo mexicano, por el hecho de ser mexicano, tiene asistencia médica asegurada. El Seguro Popular, que fue un programa que empezó hace 10 años. ¿Gratuita para esta casa? Es completamente gratuita. Porque antes tenías que estar afiliado a uno de los 3 sistemas de seguridad social que había, que era básicamente para empleados, para trabajadores. ¿Y qué pasa con el desempleado? Claro. Entonces, el Seguro Popular cubre a todos, desde un campesino que está en la sierra hasta un desempleado o un subempleado. En esto se ha dado un paso enorme. Hoy todo mexicano tiene derecho a la asistencia médica gratuita y universal, incluyendo tratamientos complejos como cáncer o como SIDA, etcétera, etcétera. Todo esto está cubierto por el gobierno. Y la prevención. Claro. Uno de los casos más conocidos de éxito en México es la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, en donde se introdujeron políticas fiscales duras contra los productores de refrescos y de dulces y de productos azucarados. Los impuestos se subieron y la verdad es que se han notado. Hay una diferencia. Fue duro. Meterse con este tipo de empresas no es fácil, tú lo sabes. Y el servicio médico más barato es la prevención. Claro. Y México está invirtiendo en prevención.
A nivel de, me cuentan que ahora todos tienen derecho a la salud. El Seguro Popular le asegura a todo el mundo la cobertura. Entonces el Estado ha invertido en infraestructura. En infraestructuras, en clínicas rurales, todo esto ha sido un trabajo de más de 10 años que ha dado buenos resultados. Okay. Buenísimo. Y en cuanto a la parte de suministros de equipos médicos... Es una mezcla. México, pues un buen productor de equipo, de material médico. Bueno, nuestra relación con Irlanda en este frente es importante. Irlanda, tú lo sabes, que es un gran productor de equipo médico, de equipo biomédico. Nos exporta mucho y equipo importante. Pero México también tiene su propia tecnología. Tenemos empresas mexicanas, te puedo citar nombres, que han, inclusive en materia de investigación y de desarrollo médico, científico, hay. Y bueno, obviamente muchas multinacionales también tienen presencia en México. Todo combinado hace que no haya un problema de abasto ni de lejos en materia de equipo médico o de medicinas. Ok, buenísimo. Bueno, referente a los acuerdos bilaterales existentes entre México e Irlanda, ¿cuáles son los principales objetivos y proyectos a desarrollar en corto, mediano y largo plazo? Bueno, aquí, acuérdate que Irlanda forma parte de la Unión Europea, entonces nuestro tinglado básico de acuerdos con Irlanda son los que tenemos con la Unión Europea, no tenemos así acuerdos bilaterales específicos. En algunas cosas sí, renegociamos en el 2013 el acuerdo para evitar la doble imposición. Estaba un poco caduco, había ahí algunos agujeros, se negoció esto de nuevo. No ha entrado en vigor el nuevo tratado de doble imposición, yo creo que estará entrando en los próximos meses. Fue un ajuste. Pero la mayoría de nuestros acuerdos pasan por la Unión Europea. Con Irlanda lo que estamos haciendo, y créeme que los dos estamos muy activos, es el intercambio de delegaciones de misiones empresariales que han sido exitosas, la atracción de inversión. Empresas irlandesas importantes están llegando, bueno, ya estaban y están expandiéndose o están llegando por primera vez a México. Pero es importante que la gente sepa que México es hoy el 11º socio comercial de Irlanda a nivel mundial. Éramos el 20º hace 4 años. En 4 años escalamos 9 posiciones. Y fuera de la Unión Europea, asómbrate, Jaciel, fuera de la Unión Europea solo hay 2 países en el mundo que intercambian más con Irlanda que lo hace México, y son Estados Unidos y China. México intercambia más con Irlanda que Japón, que Australia, que Canadá, que Rusia, que Brasil, que India. O sea, nos estamos convirtiendo, yo te diría sin exagerar, en socios estratégicos. México e Irlanda. Sí, se ve que Irlanda quiere desarrollar la parte de exportación y México es uno de sus principales objetivos. Sí. Claro, hay razones coyunturales, la paridad de euro-dólar está ayudando a eso, pero bueno, es inversión. Mira, yo soy un embajador que apoya al exportador irlandés. Muchos me dicen, bueno, pero es que tu trabajo es solo apoyar a los exportadores mexicanos a Irlanda. No, es en los dos sentidos, porque yo soy economista. Y yo sé que una empresa irlandesa que exporta a México va a llegar un momento en que va a considerar mejor invertir en México. Y eso está sucediendo. Yo lo estoy viendo. Algunas de las empresas que ayudé a exportar al inicio, ahora están invirtiendo en México. Exacto. Así se da. Ganar y ganar. Claro. Ganamos todos. Bueno, señor Carlos, por último, si nos puede dar un saludo para el Club de Negocios Global Business Club, empresa que pues está encargada de ayudar a empresarios, apoyarlos con retos de globalización y bueno, generar nuevas oportunidades a nivel internacional. Bueno, con mucho gusto. Doy un saludo afectuoso, esperanzador a Jaciel Hernández, en este caso a la directora de ventas del Club de Negocios Global Connections. Felicidades por la iniciativa, éxito. Gracias. Qué bueno que están conectando gente, que están conectando empresarios.
Sí. Y gracias por darme el espacio para saludar a tus lectores y en la mejor disposición de seguir. Que sea el primero de muchos diálogos. Sí, señor. Así será. Ok. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Jaciel. Encantado de conocerte.